Buenos días, hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25-26 vamos a hablar. Es una palabra muy interesante, muy bonita, por la cual tenemos que reflexionar y meditar en ella. Amén. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios tomando control en estos momentos, de todas las cosas que voy a hablar, de todas las cosas que va a acontecer en estos momentos. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Padre, por esta palabra que tú vas a traer el día de hoy, Señor. Te pido, amado Padre, que por amor a tu nombre, Señor, quites todo factor que nos pueda distraer, Señor, o que nos pueda impedir poder comprender tu palabra, amado Padre. Te pido, Señor, que nos entregues un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, y para que quede atesorado en nuestros corazones, amado Dios. También, Señor, de igual manera, como todas las mañanas te pido, amado Dios, que simplemente me utilices a mí como un instrumento tuyo para yo poder compartir tu palabra, amado Dios. Si no, ¿de qué de bueno, Señor, voy a hablar yo si tú no estás conmigo? ¿Qué cosa puedo ser yo, amado Padre, hablando? Las palabras bonitas o las palabras del hombre no cambia al ser humano, sino eres tú, Señor. Tú eres el experto cambiando las vidas. Tú eres el experto haciendo maravillas en la vida del ser humano, Señor. Tu palabra dice que es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. No son las palabras del ser humano. Así que, amado Padre, todos aquí estamos en busca de una palabra tuya, Señor. Aún yo que estoy aquí como un instrumento tuyo para compartir tu palabra, estoy en busca de una palabra tuya, amado Padre. Así que háblanos, Señor. Tú conoces nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro sentir y todas las cosas que nosotros podamos hacer. Tú la conoces, amado Padre. También te pido, amado Dios, que nos perdones si hemos estado en falta delante tuyo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, amado Padre, limpia nuestro corazón, nuestra mente, restáuranos, límpianos, amado Padre. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Así que perdónanos, Padre, y amado Dios, danos un poco de tu sabiduría para poder comprender esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Como hemos lecturado en el pasaje 25-26, acá hay puntos muy importantes por la cual nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestra vida. Siempre, como todos hijos de Dios que somos nosotros, y bueno, y todas las personas que me puedan ver que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador, también les quiero decir que esto es muy importante que podamos tener siempre en nuestra mente. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿A qué se refiere con la perfecta ley? Se refiere a la palabra de Dios. Aquí nos dice que nosotros tenemos que mirar atentamente en la palabra de Dios, escudriñarlo, leerlo, estudiarlo. Dice la palabra, la de la libertad. Su palabra de Dios dice que una vez que nosotros conocemos la verdad, seremos libres. Porque así es la palabra de Dios. Porque tú, cuando conoces la verdad, eres libre de muchas cosas. Tú que siempre vives guardando rencor o odio, conociendo la verdad te dice que tú tienes que aprender a perdonar y saber amar aún incluso a tu enemigo. Te hace libre de muchas cosas. Dejas de cargar muchas cosas que no debes cargar. Ahora también dice el que persevera en ella. ¿Por qué dice perseverar? Perseverar significa estar insistiendo, ser valiente en eso. Su palabra de Dios dice que solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué habla de perseverancia? Porque durante todo nuestro ámbito, durante toda nuestra vida cristiana, vamos a tener muchas pruebas, muchas luchas, vamos a tener debilidades, vamos a tropezar aún incluso con la misma piedra, vamos a fallar nuestras promesas que incluso le hacemos a Dios. Aún sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Vamos a fallar constantemente a Dios y nos vamos a sentir tristes,
Pero Dios te dice algo. Dios te dice, persevera hasta el final. Está permitido tropezarse, está permitido caerse. Lo que no está permitido es quedarte ahí tirado en el piso lamentando por tus errores. Tú tienes que levantarte porque ahí está Jesús contigo. Él nos prometió algo, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero tú tienes que creerle. Tienes que creer eso. Así que no te sientas solo, ni te apartes, ni sientas vergüenza en hablar con Dios cada vez que tú fallas, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Para el oportuno socorro. Cuando uno pide socorro, cuando uno grita auxilio, cuando sabe que está en peligro, cuando sabe que ha fallado. Por eso Dios nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate, no tengas miedo. A mí no me interesa lo que tú hayas hecho. Tú acércate para que puedas alcanzar misericordia, porque yo soy rico en misericordia. Y para que puedas hallar gracia delante de mí, porque su palabra de Dios dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuando uno cree que solo va a poder resolver sus problemas, es cuando a Dios no le agrada eso. A Dios le gusta que nosotros seamos pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida dependa de Él. Por eso te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Quién es nuestro socorro en el momento de aflicción? Es Dios. Su palabra de Dios dice que Dios mismo nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestras debilidades. Él está ahí. Así que, amado hermano, no sientas vergüenza, ni nada por el estilo cada vez que falles. Más bien acércate a Dios. Recurre siempre a Dios cada vez que hagas algo malo. No recurras al hombre, porque el hombre critica, el hombre juzga, el hombre te señala. Pero Dios no hará nada de eso. Dios te abrirá los brazos y te dirá, no me importa lo que tú hayas hecho. Si tú confiesas tus pecados, yo te perdonaré y te seguiré amando con un amor sincero, con un amor incondicional, porque así soy yo. Porque así soy yo soy bueno. Y así es el Dios que nosotros servimos, un Dios bueno. Ahora, sabiendo ya esto, amado hermano, la palabra de Dios nos dice algo. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué creen que dice esto en la palabra de Dios? Porque hay muchas personas que tienen una vida muy conformista en las cosas de Dios. Creen que las cosas de Dios es simplemente ir de su casa a la iglesia y de la iglesia a su casa es calentar el asiento simplemente. ¿De qué te vale que tanto escuches, que tanto información tengas guardada en tu memoria, si no lo pondrás por obra, si no cumplirás la palabra de Dios? Ahora, aquí nosotros tenemos que comprender algo. ¿Para qué has sido creado tú y yo? ¿Para qué has sido creado? Nosotros hemos sido creados para alabar y glorificar su santo nombre de Dios y para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice acá? Sino hacedor ¿de qué? De la obra. No solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No es que la información se entra por tu oído derecho y sale por el izquierdo. No, nosotros tenemos que ser hacedores de la obra, así como lo fue Jesús. ¿Acaso Jesús, aún sabiendo de dónde venía, del reino de Dios, de estar sentado al costado de su Padre, dejó su corona, dejó todas sus comodidades por volverse hombre al igual que nosotros? Dejó todo. ¿Por qué? Porque sabía que esa misión la había entregado su Padre. ¿Cuál era? Venir a esta tierra y morir por nosotros, para salvarnos por nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en el Hijo de Jesús tiene vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino ¿para qué vino? Para salvarlo. Para salvarlo. Por eso nosotros tenemos que ser hacedores de la obra. ¿Qué dice aquí? Este será bienaventurado en lo que hace. En todo lo que tú puedas hacer conforme a la voluntad de Dios que conlleva hacer la obra, vas a ser bienaventurado. Y cuando habla de bienaventurado, habla de alguna recompensa, de algún galardón para ti.
¿Y acaso ustedes no quieren ser galardonados por nuestro Padre? Claro que sí. Nuestra mirada siempre tiene que estar en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, de este mundo. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todo lo que está en el reino de los cielos es eterno. ¿Tú acaso no quieres que tu Padre te diga, toma, esto es tu recompensa? La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser recompensados conforme a la obra que hagamos aquí en esta tierra. Dios te pedirá cuenta por todos los años de vida que Dios te ha dado aquí en la tierra. Te va a preguntar, ¿cuántas almas has ganado? ¿En qué has invertido tu tiempo? ¿Has compartido todo el conocimiento que yo te he dado? Dios te va a pedir cuenta de todo lo que nosotros podamos hacer. Por eso no seas solamente oidor olvidadizo, no solamente lo retengas para ti, no seas egoísta, comparte la información, gana almas para Cristo. Esa es nuestra labor de nosotros. Para eso hemos sido creados, para predicar su palabra de Dios. Ahora, mire, leemos aquí en el versículo 26, amados hermanos, nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Supongo que ustedes en algún momento habrán conocido a personas que son religiosos. ¿Y a qué me refiero yo con personas religiosas? Que simplemente hablan y dicen que creen en Dios, que aman a Dios, que Dios es todo en su vida, pero no cumplen la palabra de Dios. Solamente van a la iglesia cuando tienen alguna necesidad o están enfermos o tienen problemas. Pero cuando todo les está yendo bien en la vida, no se acuerdan de Dios. Porque así es el hombre, así es el ser humano. Es egoísta. Cuando tienes una necesidad, ahí sí te acuerdas que tú crees en un Dios. Pero cuando todo te está yendo bien, no te interesa saber de Dios. No te interesa ir a la iglesia, no te interesa predicar su palabra, no te interesa compartir del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es ser una persona religiosa. Por eso dice que no refrena su lengua, habla, simplemente habla, repite todo lo que escucha. Si esa persona escuchó de que Dios es bueno, ella también repite, pero nunca ha experimentado la bondad de Dios en su vida, nunca ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. Simplemente repite todo lo que escucha o todo lo que puede ver. Pero ¿cómo vas a hablar de alguien que tú no conoces? ¿Cómo tú incluso puedes hablar cosas que ni siquiera sabes? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros, nuestra fe, ¿de qué manera viene? Su palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Por qué creen que dice eso? Porque Dios quiere que nosotros le tengamos confianza y creamos en Él. Dios quiere eso. Dios quiere que tú tengas fe en Él, que le creas en todo lo que dice aquí en su palabra. Su palabra de Dios dice que no pasará por alto ni siquiera una jota de lo que está escrito aquí. Entonces nosotros tenemos que creer en Él. Pero ahora yo te hago la pregunta, tú cuando conoces a alguien, ¿cómo haces para que esa persona tenga tu confianza? O para que tú tengas confianza en esa persona. Primero lo comienzas a tratar, comienzas a pasar tiempo con él, comienzas a conocerlo. De esa manera esa persona te puede generar confianza o desconfianza, ¿verdad? Es así. Si esa persona te genera confianza, tú le puedes confesar incluso algo muy íntimo tuyo porque te genera seguridad. De igual manera es con Dios. Si tú te encargas de conocerlo a Dios, vas a tener confianza y vas a tener fe. Y ante cualquier problema que tú puedas surgir, no vas a tener miedo. Porque vas a confiar en tu Dios, porque tú sirves a un Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, a un Dios que no puede ser vencido por nada ni nadie. La palabra de Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Aún levantándose Satanás o que se levante quien quiera, nadie podrá vencerte, porque Jesús ya te dio la victoria en la cruz del Calvario, derrotando a Satanás y al mundo, y lo hizo público su derrota resucitando el tercer día, como lo había dicho, como lo había prometido. Así que cada vez que el diablo te venga a atacar, tú recuérdale y dile que él ya está derrotado, que él está bajo tus pies, que la palabra de Dios dice que a nosotros, su iglesia, nos dio la autoridad para poder echar fuera demonios y hacer sanidades, sanar a los enfermos. Esa es la autoridad que tú tienes y que yo tengo y que todos nosotros tenemos, toda aquella persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador y ponga por obra su palabra. Así que hermano, cuando tú
comiences a escudriñar la palabra de Dios, te vas a poder enterar y saber que tú, junto con Dios, en pocas palabras, eres inmortal. La palabra de Dios dice incluso que si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, tu fe así tan pequeñito, le podrías decir a esas montañas que se muevan y se moverán. ¿Se dan cuenta lo que puedes hacer solamente con un poquitito de fe? Pero nosotros a eso nos falta, de eso carecemos. ¿Quién es el padre de la fe? Es Abraham. ¿De qué manera Dios comprobó la mucha confianza que tuvo en él? Cuando le dijo que vaya a sacrificar a su hijo. Algo que de repente aquí muchos de nosotros no haríamos, porque amamos más a nuestro hijo que incluso a nuestro propio Dios. Pero Abraham no hizo eso. ¿Se dan cuenta? Abraham de repente en ese momento no entendía por qué motivo Dios le mandaba hacer eso. Pero Abraham, tuvo su confianza depositado en Dios. Confiaba mucho en el Dios que servía. Y no entendía de repente en eso. Amaba mucho a su hijo, pero sobre todas las cosas amaba a Dios. Porque ese era el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento y Abraham lo cumplió. Por eso Dios en ese momento le dijo, tú eres mi amigo. Dios lo consideró amigo a Abraham. ¿Cuántos de nosotros quiere ser su amigo de Dios? Creo que todos, ¿verdad? Es mejor ser amigo de Dios que ser amigo del mundo. Incluso su palabra dice que toda persona que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Claro que no, ¿verdad? Tú quieres ser su amigo. ¿Y de qué manera nosotros somos su amigo de Dios? Teniendo fe. Y cuando uno tiene fe, se llena de valentía, se llena de denuedo, como dice la palabra de Dios, se llena de ese espíritu de valentía que nos ha dado Dios, ese espíritu de poder, y salimos a predicar su palabra. Tenemos ese impulso que Dios nos pone en nuestro corazón de ir y predicar la palabra, de hablar del gran amor de Dios. Y yo les hago una pregunta, amados hermanos, ¿y cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo si Dios es bueno con nosotros? ¿Cómo no hablar de su gran amor si Dios hace maravillas todos los días de nuestra vida con nosotros? ¿Cómo no hablar de su gran amor y glorificarlo si a pesar que nosotros fallamos, Dios siempre se mantiene fiel? A pesar que nosotros fallamos constantemente, aún sabiendo lo bueno no lo hacemos, aún sabiendo muchas cosas dejamos de hacerlo. ¿Cómo no hacerlo, amado hermano, si Dios es bueno? Sobre todas las cosas Dios es bueno, es amor, te trae paz, es rico en misericordia, es perdonador. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no predicar su palabra? ¿Cómo no hablar de su gran amor? ¿Por qué solamente te lo guardas para ti? ¿Por qué eres egoísta y solamente lo quieres para ti? Comparte el gran amor que Dios tiene para ti y para todas las personas que quieran aceptar a su Hijo como su Salvador. Pero para eso tienes que llenarte de fe y dejar de ser un oidor olvidadizo que solamente va a las iglesias a oír la palabra de Dios, pero no hacemos nada. Solamente paramos de casa de iglesia a nuestra casa. ¿Qué más hacemos? ¿Qué de recompensa vas a tener con Dios? ¿Qué recompensa te va a dar Dios? Si la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados también para hacer buenas obras. Pero ojo. Eso sí, amados hermanos, que quede presente algo esto. Nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras, pero sí hemos sido creados para hacer buenas obras. ¿Una persona de qué manera es salvo? Por aceptar a Jesús como su Salvador, por haber oído su palabra de Dios y haber creído en Él. Por eso eres salvo, por fe, por gracia, por un regalo no merecido. Por eso somos salvos, un regalo de Dios. Y nuestra fe tiene que estar depositada en Jesús, que vino en la cruz y murió en la cruz por nosotros. Cada sangre que derramó en la cruz simplemente lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero eso tú tienes que creerlo. Cuando uno comprende del gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz y por todo lo que tuvo que pasar, por todas las humillaciones, por todos los rechazos, por todas las pruebas, por todo lo que tuvo que aguantar Jesús simplemente por amor a ti, uno se llena de valentía y dice, sí, quiero hacer su obra de Dios. Quiero simplemente al menos pagar un poco de lo mucho que Él a diario me da en mi vida. Cuando uno comprende eso, se olvida de todo, no le interesa nada. Es preferible agradar a Dios que agradar al mundo. Es preferible ser amigo de Dios que tenerlo como enemigo. ¿O no? Claro que sí.
Es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, amado hermano, quita de tu vida la palabra de religioso. Deja de ser religioso. Pongámonos realmente la armadura de Dios como buenos soldados y salgamos a predicar la palabra de Dios con ese espíritu de poder que Dios nos ha dado. Demuestra ese carácter, esa valentía que Dios nos ha dado. De igual manera como Jesús pasó muchas persecuciones, muchas cosas, pero nunca se rindió. Aún incluso antes de su muerte, cuando estuvo en Getsemaní, Él oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dio a entender con eso? De que Jesús de repente en ese momento no quería hacer eso porque Él sabía de qué manera iba a morir y por todas las cosas que iba a pasar. Pero le dijo algo: que no se haga como yo quiero, sino que se haga todo conforme a tu voluntad, porque así tiene que ser, amados hermanos. Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, como dice su palabra. Pero ¿cómo vas a entender la buena voluntad de Dios en tu vida? Cuando comprendas la palabra. Porque la palabra de Dios dice que toda persona que ama a Dios, todo hijo de Dios que ama a Dios, entiende de que todas las cosas que le sucede, sea bueno o malo, es bueno para ti. De repente para ti en ese momento, a tu pensar, es malo. De repente si te quedas sin trabajo, es malo para ti. De repente si tu pareja te deja, es malo para ti. Pero para Dios no. Para Dios no es malo. Dios hace todas esas cosas por un propósito. Dios hace todas las cosas por un propósito. A Dios no se le pasa por alto nada, armada mano. Todo Dios lo tiene controlado. Él es dueño de todo esto. ¿Ustedes creen que se le va a pasar algo por alto? No. Dios tiene controlado todo esto. Así que, amado hermano, que esta palabra quede para reflexionar y para seguir nosotros batallando en las cosas de Dios. Tenemos que ser hacedores de su palabra, no oidores olvidadizos de ella. No tenemos que ser religiosos y hablar sin censura, ni engañar nuestro corazón diciendo de que amamos a Dios, pero no amas a tu hermano. Su palabra de Dios dice que no digas que amas a Dios cuando en tu corazón no amas a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios, porque toda persona que ama tiene a Dios en su corazón. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, no sabes amar. No sabemos amar. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos, para que esta palabra de Dios quede en nuestra mente, quede en nuestro corazón y pongámonos por obra a hacer su palabra. Dejémonos de conformismo espirituales, de tibieza espirituales y tenemos que estar fervientes en las cosas de Dios. Tenemos que estar fervientes en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor, que tú has traído el día de hoy. Te pido, por favor, que nos sigas ayudando, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias por esta palabra, Señor, y perdónanos porque muchas veces somos oidores olvidadizos de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, a ponernos la armadura tuya, amado Dios, la armadura de Cristo, Señor, y salir afuera al campo a batallar y ganar almas para tu reino, Señor. Gracias, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día el día de hoy y que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones.